Buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar a la organización del CCN. Un placer un año más estar aquí con todos vosotros. En condiciones un tanto singulares, seguro que ya hemos escuchado este comentario durante las jornadas de estos días, así que no voy a reiterar, pero bueno, sí que creo que es importante hacer hincapié y felicitaros porque creo que la labor que habéis realizado para poder montar esto con esa sensación de cercanía, a pesar de la distancia y del coronavirus, pues es reseñable. ¿Qué queríamos contaros hoy desde Palo Alto? Pues queríamos hablar sobre SQL, como muy bien han presentado. ¿Y qué es SQL? Pues SQL es un lenguaje de consultas, de queries, sobre nuestro Data Lake, sobre XDR. ¿Vale? Entonces, para poder introducir un poco el concepto y hacer una demo, a mí siempre me gusta exponerme un poco, ¿no? Y normalmente la sala debería estar llena, hoy hay 5 o 6 personas, pero yo tengo la sensación de que hay mucha gente detrás de las cámaras. Me gusta exponerme y a ver si algo falla y la gente se ríe porque esto es el efecto demo y todas estas cosas, y debería decir que soy lo último que os separa de las cervezas que nos vamos a tomar todos esta tarde y todas estas cosas, que espero que sea así, aunque sea de manera virtual. Quería antes, muy brevemente, contaros un poco qué es XDR, qué es lo que pretendemos resolver con XDR, por qué llevamos 2 años y pico hablando de XDR y qué es SQL, que personalmente me parece que es, sobre todo para la gente más técnica que estáis escuchando la sesión hoy o que estáis atendiendo la sesión hoy, algo que realmente es muy relevante. Bueno, este soy yo. Creo que todos los responsables de seguridad se sentirán bastante identificados con esta imagen, ¿verdad? En la que básicamente el CISO o el CSO se encuentra en el medio de esta tormenta perfecta en la que tiene que hacer gestión de todos los incidentes, casos, hablar con la gente responsable de operaciones de red, hablar con la gente de operaciones de seguridad, hablar con la gente que se encarga de gestionar el SIEM, hablar con la gente que lleva la operativa de la microinformática, los puestos IT, el parcheo, el antivirus y todas estas cosas. Y es una tormenta perfecta, ¿vale? Esa es un poco la sensación a la que nosotros hemos llegado. Y por el motivo por el que surge XDR, precisamente es para intentar resolver o ayudar en la resolución de esta problemática. El fin último del CISO o del CSO es no salir en las noticias, como aparece ahí, ¿verdad? No quiere salir en la prensa, o si sales porque quiere que le entrevisten o que le inviten a un evento como este, pero no porque se sienta comprometida a su organización y tenga que salir a dar explicaciones, o peor aún, a rendir cuentas frente a organismos o a legislaciones o regulaciones como GDPR. ¿Qué aporta XDR o qué es lo que pretende hacer XDR para que entendamos mejor la parte más técnica? Pues básicamente lo que pretende es simplificar toda esa gestión, disolver toda esa tormenta, si me permitís, ese plato de espaguetis, si puedo hacer referencia a él, en el que se había convertido todos esos elementos que interactúan con la gente que se dedica a la parte de seguridad, para, de manera muy simplificada y muy unificada, eliminar los silos, eliminar las dependencias que existen entre distintas herramientas y ofrecer una solución unificada. Y esa es un poco la idea. ¿Y qué es lo que incorpora? Pues incorpora mecanismos de prevención en la parte del endpoint, por supuesto, pero mecanismos también de detección y de analítica en la parte del endpoint, lo que históricamente se conoce como EDR, la parte de Endpoint Detection and Response, y por supuesto también todo lo que tenga que ver con la parte de NTA y web. NTA y web hace referencia a la aplicación de mecanismos de algorítmica basada en Machine Learning, inteligencia artificial. Sabéis que el Machine Learning es una de las disciplinas de la inteligencia artificial encargada de intentar identificar comportamientos anómalos en la parte de red. Y todo eso unificado dentro de una única solución. Bueno, esto es XDR. Cuando a nosotros, o a mí personalmente, me lo contaron hace 2 años y pico, pues la verdad es que estaba yo entonces en un evento en Las Vegas, era cuando todavía se podía viajar, y dentro de mi compañía, y nos hablaron de esto, pues sentí cierta excitación, si puedo decirlo así. Tenía la sensación de que de verdad estábamos haciendo algo grande, pero bueno, también tenía un poco la sensación de cómo lo recibirá el mercado, porque la gente está muy acostumbrada a hablar de NTA o de web o de EDR, ¿verdad? Pero no de algo conjunto. La realidad es que pues, este año yo creo que es el año en el que el mercado del XDR se ha consolidado claramente. Todo el mundo, o la mayoría de las compañías, están hablando de XDR. Si me puedo atribuir como Palo Alto Networks algún mérito, creo que fuimos pioneros en este sentido y nos sentimos muy orgullosos de ello. Y
incluso el propio Gartner, en el informe sobre las tendencias y riesgos de este año, creo que fue en el mes de febrero, marcaba XDR como la tendencia número 1 o la número 2. No recuerdo exactamente, yo creo que incluso era la número 1. Así que eso es XDR. ¿Cómo se hace esa unificación de todo lo que tiene que ver con inteligencia y amenazas que llegan desde la red y desde el endpoint? Bueno, pues básicamente lo primero que necesitamos es conseguir datos buenos. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de datos buenos? Pues queremos decir datos que sean relevantes, que aporten valor al analista y que aporten valor a la inteligencia de seguridad que esperamos obtener. ¿Y cómo obtengo esos datos buenos? Pues los obtengo a través de la extracción de inteligencia desde los sensores, que idealmente deben de ser capaces de entregarme información que sea relevante, que me aporte valor y que por tanto sea capaz de interpretar, para poder luego ejecutar analítica, que básicamente lo que hace referencia es a la capacidad de ejecutar mecanismos de identificación de anomalías basadas en, como he dicho hace un momento, en Machine Learning, en inteligencia artificial, detectar cuál es el baseline, saber que el usuario A normalmente transmite esa cantidad de datos y que si hoy ha hecho una transferencia superior o inferior, pues probablemente, especialmente si es superior, será anómala, o saber que esta máquina normalmente no tiene relación con estas otras entidades, normalmente no habla con este controlador de dominio y menos aún establece una sesión como administrador y si eso ocurre seré capaz de detectarlo, ese tipo de cosas. Y por supuesto, automatizar todo eso, porque el humano es muy bueno, como todos yo creo que sabemos, a la hora de generar algoritmos, pero a la hora de encontrar la aguja en el pajar es muy malo. Automatizar el encontrar esa aguja en el pajar. ¿Dónde está esa anomalía, esa desviación del comportamiento habitual que hace que el comportamiento del usuario A hoy sea sospechoso y por tanto tenga que investigarlo? ¿Vale? Eso es un poco el objetivo. Y todo esto lo hacemos con el objetivo de poder ofrecer una respuesta que sea proactiva, que sea automatizada. Yendo un poquito más al detalle y para que luego, cuando dentro de 5 o 6 minutos me conecte un poco al sistema y veamos la demo, entendáis todos mejor qué es lo que estamos hablando, cómo funciona esto por debajo, cuáles son las tripas que sustentan este mecanismo que permite hacer toda esta magia. Bueno, pues básicamente, quizá lo más importante que aparece en esta diapositiva que tenéis aquí sería la parte del Data Lake. El Data Lake es un sistema de Big Data que se encarga de aunar toda la información que llega desde los endpoints, que llega desde la red, que llega desde el cloud, de ahí la parte de X, ¿verdad? A mí me gusta pensar en la X más que... Mucha gente habla de XDR como Extended Detection and Response, es correcto, pero yo quiero pensar más, para los que somos más no sé si decir viejos o más veteranos, los que hemos estudiado en la EGB, cuando estudiamos las ecuaciones, la X es la incógnita, ¿no? Hoy en día también se estudia, por supuesto, y la podemos sustituir o bien por la E de endpoint, o bien por la R de red o N de network, o bien por la C de cloud o N de nube, como la queráis llamar, ¿vale? Y esa es la idea, juntar todo eso. Y el mecanismo que permite aunar todos y que todo gire en torno a suyo es precisamente el Data Lake. Así que todos los elementos que tenemos en nuestras organizaciones, insisto, endpoint, red o nube, son capaces de reportar a ese cloud. A ese Data Lake que está basado en el cloud, en la nube. Y es posible que mucha gente piense o sospeche que solamente aquellos dispositivos que sean sensores de Palo Alto Networks podrán reportar a este Data Lake. Bueno, pues no es así. La realidad es que, tal y como está construida la solución, somos totalmente conscientes de que no todos los elementos que vamos a encontrarnos en las redes ni en los sistemas de las compañías que pretendemos proteger van a ser exclusivamente de Palo Alto Networks, así que somos capaces también, como veis ahí, de ingestar información de terceros. Incluso ingestar información de máquinas que no están conectadas a Internet, ¿vale? Acabo de decir hace un momento que el Data Lake está basado en la nube, es cloud-based, pero, por supuesto, existen sistemas de inteligencia en el mundo del IoT o sistemas de pago, por ejemplo, que no están conectados a Internet y que también tienen la necesidad de poder reportar a ese Data Lake. Existen pasarelas y mecanismos, no voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo hoy, pero para que un poco la foto se entienda, de manera que podemos aunar toda esa información. ¿Y qué hacemos con toda esa información? Toda esa información la normalizamos, la ingestamos, hacemos lo que llamamos en inglés el proceso de stitching, traducido al español sería como coser la información, juntamos los puntos, entendemos lo que hace algo que ocurre en la red con algo que hace en el endpoint o algo que ocurre en el cloud y la pintamos de manera integrada. Eso es justo lo que hace la aplicación que veis por ahí encima que se llama Cortex XDR, que accede directamente al Data Lake.
Por supuesto, hablar hoy en día de cualquier solución de este estilo que no sea completamente abierta sería, en nuestra humilde opinión, un gran error. Desde Palo Alto Networks somos unos grandes defensores de la apertura de nuestros mecanismos, y todos los entornos que tenéis aquí, tanto la propia ingesta de logs como la propia explotación de la solución, ofrecen APIs para poder interactuar desde el exterior. Bueno, ese sería un poco en 9 minutos y pico lo que hace XDR y por qué surge XDR. Pero realmente yo no quería hablaros hoy de XDR porque posiblemente muchos de los que estáis aquí presentes, física o virtualmente, ya conocéis esta solución o soluciones similares. Quería hablaros de algo más allá, que es XQL. Y haciendo un poco, parafraseando, yo creo que un anuncio en la tele de hace algunos años, la potencia sin control no vale para nada, ¿verdad? Bueno, pues esto es justamente lo que pretendemos resolver con XQL. Pensamos que XDR ofrece una gran potencia, ingesta datos de manera nativa hasta por defecto almacenados durante 30 días, se puede extender en el tiempo todo lo que quieras, es una cuestión solamente de dinero, que muchas veces no es el mayor de los problemas, pero por defecto siempre 30 días, lo cual es un periodo de tiempo muy grande, y ahora lo que necesito es explotarlo. Bueno, pues XQL, que quiero que quede claro que nadie confunda XQL con un lenguaje XML o algo por el estilo, quiere decir básicamente XDR Query Language, es el lenguaje de consultas hacia nuestro Data Lake, hacia nuestro XDR. Una vez que todos los datos han sido normalizados, agregados, cosidos, como he dicho antes, lo que nos permite precisamente es darnos ese control sobre toda esa potencia, ¿vale?, que teníamos desplegada gracias a la ingesta de información desde la red, desde el endpoint o desde el cloud. ¿Y qué nos permite? Nos permite hacer búsqueda, nos permite filtrar, nos permite hacer cálculos estadísticos, agregar datos, nos permite editar los campos, cambiarlos, mostrarlos de diferentes maneras. Esa es la idea. ¿Sobre qué tipo de datos nos va a permitir buscar XQL? Pues si hemos dicho antes que nuestra premisa de partida es que tenemos que eliminar los silos y simplificar la información para aunar todo lo que viene del endpoint, del cloud y de la red, por XQL, por supuesto, es capaz de buscar sobre todo ese tipo de datos. Permite mezclarlos y además permite aprovechar toda la inteligencia y todo el conocimiento profundo que tenemos desde la red, desde el endpoint, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que las búsquedas con el lenguaje XQL para hacer análisis de investigación, de incidentes, etcétera, siempre van a ser sobre la totalidad de los datos que tengo ya almacenados y normalizados y cosidos dentro del Data Lake. Cuando diseñamos el lenguaje de consultas, pensábamos que era muy importante no ser solamente capaces de hacer búsquedas, sino también de presentar tendencias y estadísticas, puesto que teniendo en cuenta que trabajamos con un entorno en el que ya en varias ocasiones en esta presentación he hablado del mundo del Machine Learning, la analítica, etcétera, tiene sentido que seamos capaces de presentar datos que muestren tendencias, que permiten detectar desviaciones, anomalías, etcétera. Por ese mismo motivo, el lenguaje tiene la capacidad, y lo veremos ahora dentro de un momento en la demo, si todo va bien, espero que sí, de graficar los resultados, ejecutarlos de manera periódica, crear incluso dashboards que permitan que podamos tenerlos siempre presentes desde un punto de vista del cuadro de mando de control de cualquier analista o administrador de la solución, ¿vale? Y en cuanto a los casos de uso, pues os he puesto aquí 5 o 6. Cuando estaba preparando esta transparencia, pensaba si tenía sentido hablar sobre algunos o no, porque algunos os parecerán obvios, otros no tan obvios. Algunos pensaréis que la propia solución de manera automática debe de darlos, y ya os aseguro que es así, pero quizás otros os apetece buscarlos de manera más profunda. Así que, sin entrar en el análisis profundo, pues ser capaces de detectar ataques de fuerza bruta, ser capaces de detectar ataques por movimiento lateral, ser capaces de detectar intentos de evasión, aplicaciones que están moviendo una cantidad de datos extremadamente anómala, pero que no ha hecho que el algoritmo de analítica basado en Machine Learning haya saltado y me apetece hacer investigaciones, malware que se esté comportando de alguna forma específica, o incluso, como espero que veamos ahora dentro de un rato, alguna recomendación de seguridad que viene desde por ejemplo, desde el CCN, como, señores, sean ustedes capaces de buscar dentro de toda su infraestructura de seguridad qué ha ocurrido en base a este tipo de alerta que tiene este tipo de comportamiento específico y que podamos aplicarlo de una manera nativa, ¿vale? Esa es un poco la idea. Así que no quiero que nadie piense que todas las búsquedas que vamos a hacer se ciñen a esto que estamos mostrando en esta transparencia, ni tampoco que no podríamos ir más allá, porque la realidad es que podemos hacer un poco lo que queramos. Ahora veremos. Hay un montón de operadores dentro de XQL, pues es un lenguaje orquestado, por supuesto, de consultas. Aquí he reflejado unos cuantos y no voy a entrar en el detalle, pero todas aquellas operaciones que a todo el mundo se le ocurren, como hacer comparaciones, sumas, hacer uniones de tablas, joins, para los que sois más del mundo del SQL o de las bases de datos, que seguro que conocéis, filtrar datos, etcétera, todo eso es posible y mucho más allá, ¿vale? Y bueno, yo creo que ha llegado el momento de intentar hacer una demo, ¿no? En los 6 o 7 minutos que restan,
para que esto no sea tan rollo. Así que vamos a ver si esto funciona como yo espero. Vamos a ver cómo se ve esto. Yo creo que se aprecia más o menos bien. Este sería el cuadro de mandos principal de XDR, pero hoy no vamos a entrar en el detalle del cuadro de mandos, ni siquiera de la investigación de incidentes. Y lo que vamos a hacer va a ser entrar directamente a hacer consultas, como os hemos prometido, al XDR. Para eso tenemos nuestro Query Builder, y el Query Builder permite hacer búsquedas más o menos sencillas y ya preprogramadas. Si quiero buscar procesos o ficheros o cualquier cosa de operación en la red o similares, ya precocinadas, muy sencillas. O, por supuesto, puedo entrar en el objetivo de la ponencia de hoy con el auspicio del CCN, que es hablar de XQL. Y XQL, como os decía antes, es un lenguaje muy potente que permite hacer casi cualquier cosa. Y, de hecho, tiene un sistema de ayuda bastante potente en el que me explica cada uno de los mecanismos principales que existen, qué es lo que me permite hacer. Incluso tenemos una librería también. Y esa librería, que se alimenta de manera automática desde Palo Alto Networks, que a día de hoy cuenta con 40 y tantas o 50 y tantas, 52, estoy viendo ahí, 52 resultados. Sí, se puede ver, sí, funciona esto, fenomenal. Vamos actualizándola constantemente, pues, con actualizaciones que sacamos cada semana. Y vamos a empezar a buscar cosas que podrían resultar interesantes, por ver algo diferencial. Se me ocurre, que es un poco lo que he estado preparando antes con mi compañero Roberto, que es un crack además de esto y sabe un montón, hablar, por ejemplo, de descargas. ¿Vale? Vamos, ya que estábamos hablando de la X, ¿no? Que juntamos la parte de la red con la parte del endpoint y ver algo que tenga que ver en ese sentido y ver cómo podemos juntar procesos con tráfico de red, etcétera. Vamos a buscar descargas y, por ejemplo, podemos buscar, bueno, como veis aquí podríamos hablar de LOLbeans, pero yo sé que no tengo ninguno ahora mismo en mi sistema. Vamos a buscar, por ejemplo, cuáles son los top 10 procesos que están haciendo mayores descargas. Y cuando seleccionamos dentro de nuestra librería, que viene precreada ya por Palo Alto Networks y que actualizamos todas las semanas, el campo podemos decirle que la queremos utilizar en la query, así que automáticamente nos la propaga ahí arriba. Si quisiera modificarla, podría tocarla, no la voy a tocar, la voy a ejecutar tal cual por defecto y puedo ejecutarla, por supuesto, en el periodo de tiempo que yo quiera. Pues por defecto voy a decir las últimas 24 horas, pero podría ser cualquier otro, incluso un periodo de tiempo, por supuesto, personalizado. Si la ejecutamos, pues vamos a ver si todo esto funciona bien con internet y todas esas cosas, que espero que sí. Ahí estamos ejecutando nuestra query, que básicamente lo que va a hacer es buscar cuáles son los top 10 procesos que más descargas están realizando, ¿verdad? Ver una tabla aquí con esta cantidad de datos posiblemente no sea muy representativo y, sobre todo, si yo como analista quiero analizar esto, valga la redundancia, me interesaría probablemente ver algo más profundo. Así que vamos a decirle al sistema que nos lo grafique, ¿vale? Y decirle que nos lo grafique es tan sencillo como decirle que nos lo pinte aquí, que nuestro eje OX quiero que sea, pues, en base a esta búsqueda que estamos haciendo, estos son los campos relevantes, la IP de destino, el nombre de destino, el nombre del proceso o la cantidad de descarga, pues yo que sé, voy a decir, por ejemplo, el nombre del proceso vamos a ponerlo en el eje X y en el eje Y vamos a ponerle la cantidad de descarga, ¿no? Parece razonable. Entonces automáticamente nos pinta el gráfico. Y por ahí vemos que el Chrome se ha descargado 200 y pico megas, etc. A lo mejor verlo en forma de gráfico de tipo quesito o tarta no me interesa, me gustaría más verlo en forma de gráfico de barras, pues decimos al sistema que nos lo pinte en gráfico de barras y además que nos lo pinte de manera horizontal, que a lo mejor se ve mejor. ¿Vale? Y ahí vemos que los dos procesos que más datos han descargado durante las últimas 24 horas, tenemos ahí arriba, son el Chrome, que se ha descargado 1,5 y el SVC host, ¿vale? Solo como un ejemplo, ¿vale? Yo creo que es bastante interesante. Bueno, está bien, pero desde el punto de vista de seguridad no aporta mucho, ¿verdad? Pero sí que aporta desde el punto de vista de inteligencia de la red. Es para que veáis un poco y que todo el mundo entienda cómo juntamos esta idea de la X, que yo decía antes, de sustituirla como si fuera una incógnita de las ecuaciones, en base a lo que viene siendo la red o lo que viene siendo la nube o el endpoint, para que veáis cómo todos los puntos concuerdan. Vamos a buscar algo más relevante desde el punto de vista de seguridad. Y antes he estado jugando con un binario que me construí con AutoIT, que es un lenguaje de scripting muy básico para Windows, que seguro que muchos conocéis, para modificar el fichero host. Y me interesa saber, porque hay algún tipo de amenaza que me preocupa, a lo mejor no ha levantado ninguna alerta suficientemente significativa en el sistema, pero quiero saber qué procesos han modificado mi archivo host, han tocado mi archivo host. ¿Puedo hacer eso? Pues por supuesto que sí. Me lo podría programar a mano, pero por supuesto también puedo venirme aquí a mi librería
y decirle al sistema que quiero mirar todo lo que tenga que ver con el archivo host. ¿Vale? Y vamos a limpiar la query anterior, porque no la vamos a usar ya. Y no sé si se aprecia, pero aquí tenemos una query, por ejemplo, que dice procesos sospechosos que son capaces de modificar el archivo host. Si hago clic en esta query, aquí a la derecha la tenéis representada, la podemos decirle que queremos utilizarla. No os preocupéis que la última que voy a ejecutar, que va a ser la siguiente, voy a explicaros más en detalle de lo que significan todos los campos, pero bueno, para los que sois más técnicos, entiendo que entendéis que estamos leyendo los datos del XDR, de nuestro data lake. Podría ser un data lake incluso externo, de terceros, etcétera. Podrías crearte tu propio dataset. Estamos buscando por eventos que estén modificando el etc host para sistemas basados en entornos Unix, ¿verdad? O para los entornos que están basados en Windows, Windows System 32 Driver etc host. Y, bueno, los campos que queremos pintar. Por supuesto, podemos modificar los campos, decirle cómo queremos que nos los pinte. Entended que todo esto se está capturando automáticamente de cualquier máquina que esté conectada a nuestro sistema, de cualquier log que esté viniendo de la red, sea de Palo Alto o no, o de cualquier sistema que esté basado en la nube. Así que espero que el potencial quede claro y se entienda, a pesar de la premura por el tiempo, que está ahí. Si la ejecuto, pues espero que salgan un par de ellos que he estado trabajando esta mañana en una máquina que tenía por ahí, en un Windows 7 que tengo conectado, y efectivamente vamos a hacerlo un poquito más grande para que todo el mundo lo pueda ver bien. Fijaros, vemos que existe un binario ahí que se llama reemplazo host, que es un binario que es el binario este que he creado con el auto-IT, que ha toqueteado el fichero host, el etc host en concreto, aquí tenéis el path, el de Windows, y luego fijaos, también es curioso, me ha hecho gracia y he decidido dejarlo porque creo que era interesante para la ponencia, y luego lo he revertido. Y para revertir lo que he hecho, pues con el notepath lo he editado y lo he vuelto a dejar como originalmente era, ¿vale? Así que, como veis, el sistema es capaz de detectar que efectivamente ha habido un binario sospechoso, que es este reemplazo host que ha modificado el fichero, y luego también ha habido un notepath que lo ha toqueteado, ¿vale? Un notepath que, por supuesto, tuve que ejecutar como administrador. Para terminar con la ponencia, que me quedo sin tiempo y no sé si puede haber alguna cuestión o alguna cosa, quería enseñaros, por último, una query manual, una que nos hacemos nosotros y que no está preprogramada en la librería, en la biblioteca, aunque las que vienen en la biblioteca están fenomenal, ¿vale? Y imaginaos, por hacer referencia al organismo que organiza las sesiones, que el CCN lanza una alerta y nos dice que ha habido un nuevo tipo de amenaza en el que hay algún tipo de malware que está haciéndose pasar por aplicaciones de tipo, yo qué sé, Microsoft, VMware, Adobe o lo que sea. No están firmadas como tal, pero los binarios llevan embebido ese campo. Y me interesaría buscar cualquier tipo de binario que no esté relacionado con Microsoft, por ejemplo, pero que quiera hacerse pasar por Microsoft, ¿vale? Así que me he preparado antes, junto con mi compañero Roberto, como os decía antes, que es un crack de esto, esta query. Os la voy a enseñar aquí muy rápido. Lo mismo, tiramos del dataset de XDR, buscamos cualquier tipo de evento que sea de tipo proceso, ¿vale? La cantidad de datos que podéis buscar aquí es brutal, espero que eso haya quedado claro. El subtipo en el que estoy centrándome es algún proceso que haya arrancado y que además no esté firmado, ¿vale? Porque los procesos legítimos en los que debo de confiar de Microsoft deberían estar firmados, ¿verdad? O de lo quien sea. Luego voy a extraer todos los datos de la información que recopilamos en forma de archivo JSON y me voy a quedar en concreto con el nombre de la compañía, tal y como aparece en el binario. Voy a buscar aquellos que intenten, que intenten hacerse parecer por Microsoft. Los convierto a lowercase para que veáis un poco el potencial del lenguaje de queries. Así que le digo que todo el nombre me da igual, pero que si es mayúscula, minúscula o hay algunas en mayúscula, minúscula, que todo me lo haga lowercase y que busque Microsoft. Y le voy a decir que me pinte todos estos campos, ¿vale? Bueno, si lo ejecutamos, espero que para las últimas 24 horas de nuevo, que es el periodo de tiempo por defecto, pero insisto, podríamos programarlo para cualquier periodo de tiempo superior. Esta mañana estuve ejecutando un par de ellos sospechosos. Aquí aparecen, fijaos. Tenemos un archivo que se ha ejecutado que se llama, no sé si se puede apreciar ahí, creo que sí, kernel.exe, que ya es sospechoso en sí mismo solo por el nombre, ¿verdad? Que la máquina que el path desde el que se ejecutó pues es desde el escritorio de esta máquina, que este es el usuario que lo ejecutó, que son los campos que le he dicho aquí arriba que quería cargar, la imagen, el proceso, el path, aquí lo veis, el usuario. Y por último, quizá interesante ver que podríamos entrar en todo el detalle de los datos y ver que efectivamente el binario pues incluye como pretendía ser un archivo Microsoft, aunque no está firmado, ¿verdad? E incluso dice que es Office, con el objetivo de intentar engañar o bypassear cualquier sistema de seguridad. Si recibimos una alerta de este estilo, automáticamente la tendríamos identificada
Y además os he sacado antes el incidente, solo para que lo vierais, no tenemos tiempo de analizarlo, pero para que veáis un poco cómo esto puede llevarnos después a pivotar hacia entender mejor qué es lo que ha hecho este kernel.exe, que ha lanzado 3 subprocesos, ha intentado hacer un net.exe para hacer un mapeo de la red, ha intentado hacer un WMIC y ha intentado hacer una conexión de WSAdmin. ¿Vale? Así que, bueno, nada más, estoy fuera de tiempo. Muchísimas gracias de nuevo al CCN, espero que haya resultado interesante y que tengáis interés en poder avanzar más y en profundizar con XQL, que creo que va a ser el lenguaje de consultas de Data Lake del futuro. Muchísimas gracias. Buenas tardes.